El llamado a ser líderes. Dicen libros, me dijo un maestro, nos enseñó que un líder es una persona que tiene quien le siga. Quien no la tiene, no tiene unas personas que le sigan, solo está dando vueltas. Acuérdense que el pueblo de Israel solo estuvo dando vueltas 38 años alrededor de un monte, y Dios les dijo: bueno, ¿qué nos han emborrachado? Solo han estado dando vueltas. Cuando alguien da vueltas solamente en círculos, es improductivo. Es una persona que se está haciendo tonta a sí misma. Entonces, aquí por eso es bien importante esto que está aquí. Ambos recibieron el llamado a ser líderes. Un líder, preguntan algunos, ¿se hace o nace? Nace. Moisés en Horeb y Josué en Jericó. Ambos condujeron al pueblo de Israel. Moisés desde Egipto y José del Jordán a Canaán. Ambos pronunciaron un discurso. Moisés en Moab y Josué en Siquem. Ambos experimentaron la división de las aguas. Moisés en el Mar Rojo y Josué en el Jordán. Las campañas de Josué. La campaña central fue para asegurar a los israelitas un cuartel general en el centro de la tierra, desde el cual extenderse. Nuestro Señor Jesucristo también tuvo un cuartel general en la ciudad de Capernaum, y desde ahí recorrió todo Israel, pero era su base. Ahí regresaba, ahí llegaba, sí, para pasar la noche y continuar la visitación a todos los perdidos en todo Israel. Entonces, Capernaum estaba en la parte norte, cerca de Nazaret. La campaña del sur, para expulsar a los enemigos más cercanos. Su campaña, pues, fue central. Primero, entró por el centro para hacer una brecha entre el norte y sur, incomunicar a unos y a otros prácticamente. Y esa es muy buena arma. Ahora sí que está dividido, divide y vencerás. Y entonces atacó después, como segundo, se fue para el sur. De buenas a primeras no, porque él tiene un libro, el cual le da toda clase de estrategias, inspirado por el Espíritu Santo, porque inspiró a Moisés, sin Moisés haber estado en los tiempos de Adán. Y lo llevó a escribir cosas tan exactas, y ahí se ven ya muchas estrategias que él, por eso le dijo en el 1:8, no se aparten, aunque ese no es el versículo clave, como en una pregunta por ahí, y que algunos llegaron a escribir el 1:8, no es cierto. Yo estoy preguntando cuál es la idea la idea principal de este libro, y yo se las anoté. Es Génesis 12:7. Es un cumplimiento a esa promesa, pero yo les escribí tres razones o tres ideas predominantes
que ustedes escribieron, algunos escribieron bien, pero otros no, otros me pusieron ahí el 1.8 y yo jamás, o sea, siempre vean las hojas. Esas son tu guía, mientras aprendes más. Respóndame conforme están las hojas, no les preguntaré en función a otra información que no les he dado. Entonces, aquí Josué parte por el centro, hace una brecha y luego se dirige hacia el sur, porque el libro, él no se aparta del libro, lo medita, lo lee, lo medita a hora y deshora. La campaña del sur, esta fue a donde tiró después de haber entrado por el centro, para expulsar a los enemigos más cercanos, como que los norteños estaban más al norte, valga la redundancia. Entonces la campaña del norte, que es la tercera campaña, fue para controlar los terrenos más distantes. Aquí están, entonces estaban más distantes los pueblos. Entonces le pega primero a los del sur, a los del centro, y luego a los del sur porque están más cercanos, como que hay poca distancia entre unos pueblos centrales como los del sur, y entonces le va a pegar a los más cercanos porque ya se enteraron. Y los del norte, por la brecha que hicieron, y aparte de estar más distantes, ni en cuenta, no se han levantado aún, se van a levantar después, pero ya él ya está más fuerte, porque siempre las batallas nuestras ahora son espirituales. Ya no tenemos a los amorreos, a los cananeos, a los jebuseos, a los heveos y a los más feos, no los tenemos de frente. Ahora nuestras batallas son espirituales. Pero entre tanto tú combates contra estas huestes de maldad, de las tinieblas, en tu día a día, cada vez te van haciendo más poderoso en Dios, más fuerte. Porque cuando tú usas un instrumento, sea un hacha, sea un cuchillo, mientras más le estés dando a para lo que fue hecho, creado, más filo, así en automático le sale. O sea, dice en la palabra de Dios, creo en Proverbios 28, que el acero con el acero se abusa, hierro con hierro se abusa, se afila o se abusa. Es decir, hermano con hermano, en su relación, en su comunicación diaria, en su trato diario, todas esas diferencias que al principio se repelen, en su trato diario ya se van afinando de tal manera en que estas van a llegar a un punto en que desaparecen. Pero en una lucha continua te va fortaleciendo y te va sacando más filo. Cada día eres más capaz. Cada día, de plano, Dios te dice: buenos días, mi querido profetita. Amén. Vamos, salgamos a lo que te truje. Vamos a otra batalla. Ya de plano lo tenemos cara a cara. Créanme lo que paso por un tiempo otra vez, así como de mucha gracia. Yo lo tengo aquí. Y entonces no hay enemigo que me pueda hacer frente. Y entonces soy valiente, no tengo ningún temor. Personajes sobresalientes: Caleb, que significa perro, sabueso de Dios, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Rahab significa ancho, mujer cananea de Jericó que abrigó a los espías. Acán significa perturbador, por lo que hizo. Todos los significados son por lo que ellos eran o hicieron. Sus nombres, claro. Hijo de Carmi,
de la tribu de Judá. Fines, expresión. Este cuate se voló la barda. Por ahí lo vuelves a leer en Números 25. Hijo de Eleazar, el sumo sacerdote, en turno, en el tiempo de Josué. Y nieto de Aarón, Fines, nieto de Aarón, el sumo sacerdote. Eleazar, auxilio de Dios. Quiero pensar que ese es el nombre que le dieron a mi hermano, el primogénito pues de nuestra familia, y que es esto, un auxilio de Dios para con cada uno de los que somos sus hermanos. Él es el tercer hijo de Aarón. ¿Se acuerdan de los dos primeros? Pelaron gallo por andar ofreciendo fuego extraño y inspirado por el chupi. ¡Ay! ¡Ah! ¡Uy! Y somos sacerdotes después de él. Ok, vamos a ver a continuación miren, así va a estar la camarita o la vas a mover a manera que quede esto también. ¿Se acuerdan de los dos monumentos? ¿Para qué sirvieron estos dos monumentos? Para que pasado el tiempo y preguntaran a los hijos: oye padre, ¿qué son estos dos monumentos de piedras? Este en un lugar, en Gilgal, y el otro muy cercano al río Jordán. ¿Qué hacen? ¿Qué son estos 12 piedras? Ah, pues mira, nuestro Dios abrió las aguas del río Jordán, las detuvo en la parte norte, dejaron de correr y pasamos en seco, porque sus sacerdotes llevaban cargando y se pusieron en el centro con el arca del pacto. Presencia de Dios estaba en el centro y se produjo el milagro, y con él se confirmó el liderazgo de Josué, que así como había estado con Moisés, lo estaría con Josué, para que todo ojo de los israelitas le temiera y le obedeciera. Para eso es servir. Muchos lo pregunto y pocos la responden, porque así lo dice, lo que dicen 3:7. Desde hoy, así dice Dios, engrandeceré tu nombre ante todo ojo de los israelitas, para que tengan temor de ti y te obedezcan. Sepan que así como estuve con él, ahora estoy contigo. Entonces es importante, bueno, que el liderazgo lo establece él. Y no de buenas a primeras, yo lo compro, yo lo adquiero por la amistad. Esto no se consigue así aquí. Hubo un mago en los tiempos de los apóstoles, capítulo creo 8 del libro de los Hechos, y donde dice: ¿cuánto lo que ustedes tienen? Ya había sido bautizado, caminaba entre ellos, compartía en las casas, escuchaba la palabra y hasta la compartía seguramente. Sí. Pero yo de ahí saqué, inspirado por el Espíritu Santo, para hablar en un día de bautizos acerca de la fe pirata, aquella que no es sincera. Y este tipo se había bautizado en el río también, había recibido tal vez muchas cosas, pero no era sincero, ningún don del Espíritu, porque él ve que hacen ellos, pero él no hace nada. Y entonces dice: yo quiero eso, ¿cuánto me cuesta? Y le dice: pero tu dinero y contigo perezca, porque eso no es por dinero. O sea, el liderazgo y los dones de Dios se compran, ni en una jugada de dominó, ni en un compadrazo que se establezca: dame a tu hijo para mi hijo o mi hija. Ninguna sociedad o asociación así.
Y nada de que el padre o el pastor tenga que heredarle el ministerio a su hijo, aunque en algunos casos es muy claro, como es el nuestro. Y no lo he dicho yo. Y entonces, aquí vamos a aprender hoy, y para que quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones, que hubo un suceso. Nada más quisiera yo que viéramos esto y después nos vamos a otra también. Le dedicamos a otra. Pero hubo un suceso que ante mis ojos llamó poderosamente la atención. Y fue la de un pueblo rascuache, temeroso y bastante mentiroso. Un auténtico grupo de actores que van a engañar a Josué y a los líderes y van a llevarlos a establecer un pacto. Ojo, cuando que Dios había llamado y dicho desde hacía tiempo, no hagas alianza con ninguno de ellos, todo Deuteronomio 7. A fin de que no te contamine. Y exacto, y no darás tu hijo a su hija, no emparentarás, no harás nada de sociedad con ellos. Ojo. Y resulta que eso les va a impedir que los destruyan, porque son cananeos. Van a vivir entre ellos y hasta los días de David, 500 años fácil. Van a andar por ahí de leñadores, van a proveer la leña para los holocaustos y demás. Pero no son los israelitas puros. Es como si se hubieran mezclado. Después vamos a ver este domingo de los samaritanos, como no son puros, se mezclaron con otras naciones y por eso son odiados por los judíos, porque los judíos se creen 100% puros en su reino. Y entonces, en esa hora, ellos serán, dicen por ahí, poca levadura. Levadura más. Serán piedra de tropiezo. Los va a llevar en picada. Poca influencia, al rato terminará señoreando. Entonces, Israel va a tener muchos reveses después también en su vida espiritual. Hoy vamos a ver entonces a los gabaonitas. A los actores, yo les pido que vengan y preséntense delante de esta cámara y luego hablamos. Oye, ¿has escuchado lo que se está diciendo por ahí? Hay un pueblo guerrero muy fuerte, muy poderoso, que es un pueblo que está adorando a un Dios vivo, a un Dios que le da las victorias sobre los pueblos, y están exterminando. Han exterminado a Jericó, han exterminado a Jai, terminaron con el rey, y ahora no sé para dónde los vaya a llevar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a consultar. Vengan los ancianos, los líderes, todos los príncipes, que gozan de mucha sabiduría. ¿Quién ha terminado con nuestro pueblo? Vamos a hacer un plan. ¿Ustedes qué opinan? Nos vamos a vestir como como los más pobres, que no tenemos nada, que vivimos los lejanos. Podemos fingir que somos gente cercana a ellos. Sabemos que tienen un Dios poderoso, misericordioso. Sabemos que ha terminado con muchos pueblos. Corrieron las gentes. El mismo Dios que ellos tienen terminó con ellos. Ellos no han tenido que pelear. Ellos son un pueblo que no sabe pelear, según hemos indagado nosotros. Entonces, ¿están de acuerdo
Sí, vamos a engañarlos. Vamos a engañarlos. Como sabemos que su Dios es muy poderoso, vamos a decirles que nos vamos a unir a ellos. Al cabo que después les volteamos la cuchara y van a tener que sujetarse a nuestras costumbres. ¿Cómo que ese Dios es tan poderoso o más que todos nuestros ídolos? Nosotros tenemos muchos, ellos solo tienen uno. ¿Están de acuerdo? Claro. Sí, claro. Vamos entonces a hacerlo. Vamos a hacerlo. Creo que se llama José, Josué, Pablo, no sé cómo se llama. Se llama Josué. He oído que se llama Josué. Hemos llegado ya al pueblo de Israel. Disculpen, ustedes no saben dónde está su líder, Sí, con el cual queremos hablar. sí, se llama Josué. Ah, Josué, mira, nosotros venimos de las tierras, sí, buscando ser sus siervos, porque hemos escuchado de que ustedes son un pueblo guerrero muy fuerte, muy fortalecido, y que tienen un Dios divino, un Dios que todo lo puede y todo lo hace. Y nosotros queremos también adorarle, pero ya venimos muy cansados, nuestro pan se ha enmohecido y se ha endurecido. El vino que traíamos se ha agotado y los contenedores ya se están rotos. ¡Wow! Sí, en verdad está muy duro este pan. Nuestros zapatos se han ya desgastado mucho por el tanto caminar de tan lejos que venimos. Y nosotros lo único que queremos es ser sus siervos, servirles a ustedes y que ustedes nos apoyen también y nosotros podamos adorar a ese Dios divino que ustedes también adoran. ¿Esto es cierto? Sí, venimos de ciudades muy lejanas. Déjenme consultar, por favor, con Somos embajadores. los ancianos y líderes del pueblo. Amados y líderes del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Suenan verdaderas las palabras de estos? Y siento en mi corazón una fuerte compasión por ellos. Porque ciertamente nosotros no hemos corrido la misma suerte de ellos. Sería bueno que lo recibiéramos como parte del pueblo de Dios. Es más, no vienen con armas, solo vienen con el pobre sustento. Y se ve que vienen de dejar las tierras. Les he visto sus zapatos, que carecen de una buena bola, una buena boleada. Y su pan es muy duro y está enmohecido. Vean, tú y yo no hemos comido ese pan. Hemos comido del pan que desciende del cielo, que se llama maná. Miren, no les ha quedado vino. Permitamos que vivan entre nosotros. ¿Quieren ser nuestros siervos? Ustedes tienen la última palabra. No, yo creo que sí. Incluso conocen de nuestro Dios, es importante eso. Saben de su poder. Yo creo que sí, sería bueno. No creo que vienen en son de paz, no creo que nos puedan hacer daño. ¿Sí les parece bien? Sí, hay que ayudarlos, pobrecitos. Hay que darles de comer. Ok, yo les asignaré un lugar entre nosotros. Pasen, por favor. Gracias. Vengan, siéntense, no ven asientos. Coman de nuestra comida, son bienvenidos. Y se dice que este pueblo, ya una vez integrado en Israel, empezó a adorar a dioses ajenos.
Pero para esto fue un pueblo maldecido por Josué, porque fue descubierta su osadía y su mentira teatral. A los 3 días los príncipes fueron, pero no los pudieron derrotar ni los pudieron matar, porque ellos ya habían dado su palabra, sin antes haber consultado a Jehová. Entonces cayeron en ese error. Y entonces ya el pueblo gabaonita que estaba ahí integrado empezaron a tratar de convencer a la gente, o lo convencieron de que adoraran a otros dioses, y también se vinieran a las costumbres, a los bailes y a todo lo que ellos realizaban, ¿verdad? Como era la bebida, el ultraje y muchas de las cosas que ellos realizaban. Entonces ya integrados en ese lugar, ellos ya se sintieron con confianza y empezaron a perturbar la vida de los israelitas. Después de una gran victoria que Dios había dado a Josué cuando tomaron el pueblo de Jai, la ciudad de Jai, Josué, les dice la palabra de Dios, la Escritura, que Josué consultó a Dios y Dios estuvo con ellos, les dio la victoria a pesar de todo lo que había hecho Acán, de todo lo que había acontecido con toda la familia de Acán, porque supuestamente ellos tenían que haber sabido lo que él hacía y de alguna manera fueron cómplices. Sin embargo, Dios les da la victoria, una gran victoria. ¿Qué pasa después con Josué? ¿Se le olvidó consultar a Dios? O quizá no hizo lo que ahorita representó nuestro pastor. Quizá ni siquiera le dijo a sus príncipes, a sus consejeros. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasa con nosotros cuando Dios nos da una gran victoria? ¿Qué pasa cuando Dios nos usa como un instrumento de honra para bendecir a otros? Y después creemos que podemos tomar decisiones a la ligera, sin consultarlo, hacer negocios, deshacer situaciones, ir de un lado para otro, cuando dice el libro de Santiago que tenemos que decir, Señor, si tú quieres, el día de mañana haré. Amén. A veces se nos olvida. ¿Y qué pasa en nuestras iglesias? No estamos hablando ahorita de la gente que no conoce del Señor, como estos gabaonitas. Estamos hablando de la iglesia. Se está dejando engañar aún por líderes, aún por gente que entra a las congregaciones y por no consultar a Dios como lo hizo Josué, han tenido derrotas. Gente que se ha introducido a venir a ver a nuestras chicas, a venir a ver aún a nuestros esposos y de alguna manera engañarlos con esa sutileza que hicieron los gabaonitas de decirle con la lástima: tengan piedad de nosotros, nosotros nos vamos a unir a ustedes. ¿Y qué pasa en nuestra actualidad, en el día de hoy? A veces decimos, como ellos le dijeron, está bien, vamos a hacer un pacto, pero ahora van a ser aguadores y leñadores. Órale, ¿qué hacemos nosotros ahorita? Está bien, total, ya te fuiste con mi hijo, con mi hija, bueno, pero así era el templo. Y te voy a decir la Biblia. Y nos conformamos con eso y hacemos alianzas. Hacemos alianzas que Dios nos dijo que no hiciéramos. En Deuteronomio 7, bien claro lo decía ahorita el pastor, pero también en Deuteronomio 20, 16 y 17, el Señor les dice exactamente los pueblos con los que no, heveos, jebuseos, ellos eran heveos. Los gabaonitas eran heveos. ¿Qué pasó? ¿Dónde se desvió Josué? ¿Dónde se está desviando la iglesia? Pablo dijo que debíamos estar apercibidos, velando y orando. Jesús dijo, velad y orad sin cesar, para que no caigas en tentación. El día de hoy el Señor nos está reconviniendo a toda la iglesia, aquí y en todo el mundo, a que estemos más apercibidos, cerca de Jesús. Dice la palabra de Dios que en Proverbios también 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. A lo mejor alguna hermana, el pastor, la esposa del pastor, algún líder, alguna hermana, un hermano te dice, no es por ahí, permíteme ayudarte, vamos a buscar a Dios, vamos a consultar al Señor. ¿Y qué pasa a veces cuando andamos mal? O después de una gran victoria, Dios nos habló, Dios nos dio un mensaje, Dios nos dio una promesa. Nos dijo, voy a hacer de ti una nación grande, tu descendencia me va a amar, me va a conocer. Y nos envanecemos y decimos, no quiero que me digas nada, Dios está conmigo. Y adelante, nosotros, al igual que la descendencia de Acán,
y el pueblo de Israel hasta la actualidad sufren por estas batallas no ganadas. Nuestras generaciones se están perdiendo. Así es. Dios puso sus ojos en ti, en mí. Amén. Nos confió la salvación de nuestra descendencia. Amén. Nos confió un futuro glorioso en su presencia. Sí, amén. Vamos a estar velando. Vemos una vez más a un Dios misericordioso, que a pesar de todo lo que hicieron el pueblo de Israel, dice en el Salmo 106, del 34 al 46, que ellos clamaron a Dios. A pesar de todo lo que hicieron, clamaron a Dios y Dios los perdonó. Así es. Y Dios les entregó la victoria después en todas las batallas. Después de esto de los gabaonitas mentirosos, astutos como la serpiente antigua, después de esto Dios al pueblo de Israel le dio la victoria cuando le dijo: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Escuchó a Josué, a pesar de que Josué había olvidado que tenía un pacto con Dios antes que con los hombres. Tu familia, a veces tus vecinos, tus amigas, tus amigos se burlan que eres cristiano. ¿Qué pacto quieres hacer? Respetar el pacto que tienes con Dios a través de Jesucristo. Él es el nuevo pacto. Con mi sangre, dijo Jesús, es mi nuevo pacto. Amén. Con ustedes. ¿O quieres hacer un pacto con tu familia que no quiere conocer al Señor? Puedes orar por ellos. Y yo te aseguro, porque yo lo he vivido y yo lo vivo día con día, Él los rescata. Amén. Aquí en el Salmo 106, del 34 al 46, el pueblo se arrepiente. Iglesia, tenemos la oportunidad. A lo mejor nos desviamos, a lo mejor olvidamos el pacto que Dios hizo una vez con nosotros cuando reconocimos a Jesús. Y estamos fallando, estamos descuidando nuestra comunión con Él. A lo mejor estamos descuidando nuestra asistencia a la iglesia. A lo mejor algún familiar nuestro está descuidando su salvación y nosotros hemos de seguir adelante y de confiar en ese Dios. Dios puede perdonarnos, Dios puede levantarnos, al igual que lo hizo con el pueblo. Y espero que el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador en este tiempo, Amén, pueda reconvenirnos a cada uno, pueda ayudarnos y exhortarnos. Porque si este pueblo, que le falló una y otra y miles de veces, recibió compasión, recibió la misericordia de Dios, cuánto más no nosotros lo vamos a poder recibir, esa gracia a través del Espíritu Santo. Sí estamos viviendo tiempos peligrosos, sí estamos viendo una iglesia que a veces se duerme, que a veces se detiene, una iglesia que está permitiendo que sus jóvenes sean engañados por jóvenes del mundo que entran, por jóvenes en sus escuelas, mujeres que no ven resultados en la vida cristiana, aparentemente engañadas por el diablo, que les vuelve a decir como a Eva: con que tu Dios te dijo, como diciendo: tu Dios es mentiroso. Las promesas del Señor en la Biblia son reales. Amén. Si las sabemos y leemos, podemos reclamarlas. Y podemos consultar a Jehová, podemos decirle, y yo les aseguro que Él es un Dios de pactos. Amén. Que es un Dios fiel y que tocará los corazones de la gente que ha de venir y que ayudará a nuestra gente, a nuestras generaciones, las ayudará a reconocerlo como su Dios. Sí, amén. David hizo un pacto con Dios y Dios le contestó y le dijo: no faltarás sobre tu trono quien se siente. Te lo dice a ti también. Amén. Me lo dice a mí. ¿Lo crees? Sí, amén. ¿Lo creemos? Sí, amén. Gracias a Dios. No permitamos que entonces los gabaonitas entren a nuestros lugares, donde nos congregamos y adoramos a ese Dios vivo, porque el Dios vivo está con nosotros y sabemos. Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová al final de sus días, porque él sabía quién era Jehová en su vida, él hablaba con él. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que puede suceder con nosotros cuando los gabaonitas vienen aquí a este lugar diciendo: es que yo soy un predicador, es que yo soy un profeta, es que yo soy esto, yo soy lo otro, y hacen reuniones fuera de la congregación a espaldas de sus líderes? Nunca se les comunica a sus líderes, y cuando nos damos cuenta, ya esa congregación que ellos jalaron ya no vienen, ya se los llevaron con puras mentiras, como los gabaonitas lo han hecho. Entonces, estemos apercibidos, hermanos. Esto es
para que nosotros, en un momento dado, cuando veamos que vienen, al mismo pastor lo pueden engañar y viene nada más por dinero, por ganancias ilícitas, que ni se han logrado ganar porque no se han arrodillado ni siquiera con Dios, pero ellos ven aquí la posibilidad de, por el buen corazón de ellos o de los líderes o de la misma congregación, vienen y usurpan lo que el Señor ha dado a este lugar. Entonces, eso es lo que nosotros en este momento les queremos transmitir. Estemos apercibidos de que los gabaonitas no corrompan el corazón de los iniciados y de aún de los que ya vivimos según en plenitud con el Señor. Amén, amén, amén. Aparte también algo bien importante es que Dios no hace nada en lo oculto. Dios hace las cosas a vista de todos. Por eso permitió también el sol para ayudarle a la batalla a Josué. Dios nos dice, espérate a que caiga la noche y lo haremos por lo oculto. Dios lo hace a vista de todos. Y los gabaonitas, que ahora se introducen también aquí en nuestras iglesias, así lo hacen, saltando las autoridades, no respetando las jerarquías que hay dentro de la misma iglesia y haciéndolo como en lo oculto. Por eso se les llama ladrones de ovejas. Así es. Wow, me quedé sin palabras. Quise yo argumentar algo y quería decir algo y honestamente las palabras fluyeron a través de la boca de mis hermanos, y es que esto es real y vino inspirado por el Espíritu Santo a través de unas respuestas de una hermana. Por ahí se ve encontrar de su tarea, que eso me sirvió de inspiración, pero ahí me cayó esto como una verdad que tiene que ser expresada, que tiene que ser enseñada, que los gabaonitas hoy no están más, pero hay otros en representación de ellos, y que también pueden estar entre nosotros diciéndonos, yo también amo la fe que tú tienes acerca de ese Dios vivo, también es mi fe, o yo quiero aprender a conocerlo como tú lo conoces a Él, y no es más que un engaño. Yo recuerdo en mis tiempos mozos, una joven que compartí me dio la Biblia en el metro como clásico y me preguntó si era un creyente, un cristiano. Le dije, sí, soy un cristiano. Y me dice ella, oye, me gustaría conocer a tu Dios. Oye, me gustaría que me invitaras a tu iglesia. Pero una de mis hermanas, más grandecita, más mayorcita, ya casadita, me dijo, cuidado, ella lo que quiere es una relación contigo. O sea, tiene interés, pero no por conocer a Dios, sino por conocerte a ti. Entonces, es eso, mis amados jóvenes y aún adultos. Yo creo que los adultos nunca se nos van a quitar las ganas de probar en la mujer ajena, ¿no? O sea, en todos está latente. Pero dependerá de ti y de mí, del conocimiento que tengamos de Dios y de nuestro pacto, que debe ser recordado todos los días, para que el día que muramos con honores, y que se diga en la lápida, en tu lápida, este hombre no fue un padre perfecto, no fue el mejor esposo, pero fue fiel a su Dios y a los suyos. Amén. Por ejemplo. Amén. Entonces, dejémonos de lesbianismo, dejémonos de fornicar, dejémonos de mentir, dejémonos de aparentar, porque estos eran teatreros. La iglesia de Jesucristo hoy tiene que estar vigilante. Un vigilante está presto para distinguir en cuanto el ladrón ha entrado, ahora sí que ha saltado la protección que hay, es decir, se nos metió por una ventana, por el techo, no entró por la puerta por donde tú debió haber entrado. Entonces esto es un salteador.
Cada uno de nosotros debe de cuidar con temor y con temblor su salvación, porque no fue cualquier salvación la que Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 años ganó para nosotros. El que tenga hijos lo sujeta ahora. Y ejerzamos por favor la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Hay un cuadro enseguida que hay que llenar. Es este. En el cual vamos a agregar lo que sigue, algunas cosas, porque lo demás lo voy a dejar como tarea. Miren, vas a ponerle en la primer parte grande o ancha, vas a ponerle la conquista de la tierra en todo ese espacio. La conquista de la tierra. Y te vas a dar cuenta que el primer versículo dice preparativos para la conquista, la fidelidad de la ley. 1 de Josué, versículos 1 al 9. ¿De acuerdo? Entonces, así como está este subtítulo, yo te pido que pongas en donde falta, pero después leyendo tu Biblia, vas a ir al capítulo 2 y vas a ver que le vas a tener que poner en unas palabras, en una oración resumida de lo que se trata de ese capítulo. Yo le puse los 2 espías enviados a Jericó. ¿Ok? Y así te puse uno que otro más, a manera de que te des cuenta más o menos por dónde tira, ¿no? De ahí hasta el último, 24, donde dice Israel promete seguir a Jehová. A Jehová. 24:16, donde Josué es el que los lleva a este compromiso, a este nuevo pacto, donde él le dice, miren, de una vez les pregunto, ¿a quién han de servir? Si a los dioses del otro lado del río donde estuvimos, o a los dioses de la tierra donde ya habitamos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces ustedes decidirán a quién servir. Ellos dijeron inmediatamente, no, también nosotros adoraremos a Jehová, serviremos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos trajo con muchas victorias, nos sacó de Egipto, etcétera, 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 y nos introdujo en esta tierra que fluye leche y miel. Ojo. Entonces Israel promete seguir a Jehová. Esa es la parte que yo le puse ahí. Entonces así mismo todos los demás los vas a llenar, ¿de acuerdo? La parte segunda de arriba, después de la conquista de la tierra, vas a ponerle división de la tierra. ¿Ok? Y si te das cuenta cuando estés leyendo, a partir del capítulo 15 al 24 va a hablar acerca del repartimiento de la tierra. ¿Ok? Sí. De la repartición. Después tenemos abajo de los versículos, dice preparación, enseguida conquista. A partir de ese capítulo a este otro, al 11, se desarrolló la conquista. Después del 11 al 19 dice herencias. ¿Ok? Luego ponle consagración. Consagración. Abajo tenemos acción. Enseguida adoración. Abajo de herencias. Adoración. Abajo de consagración, ponle apelación. Sí. ¿Qué más tenemos?
por poner, es todo, ¿no? Lee mucho lo que yo escribo aquí en la parte central. Israel no logró poseer plenamente la tierra ni arrojar por completo a los cananeos por dos razones. Primera razón, amaron más el tributo de los cananeos, o sea, se comprometieron más con comprometieron más la voluntad de Dios por dinero, les gustó más el dinero y la comodidad por el servicio de estos al pueblo de Israel, sembrando así las semillas para la apostasía. Entonces, les gustó más la lana y la dama y la fama que el hacer la voluntad de Dios. Exactamente. 2, amaron los carros errados. Se cuenta que los filisteos, a quienes nunca conquistaron, ellos eran los dueños del acero. Manejaban muy bien la creación o la hechura de espadas, de arados para la tierra y cualquier cantidad de instrumentos que se hacen con, y que sobre todo las armas, dice, y sus armas que eran superiores a la de los israelitas. Los israelitas se manejaban todavía en sus conquistas con ondas, con lanzas, y eso era todo. Entonces, estos tipos van a hacerse un pueblo que va a pagar solo un tributo. ¿Me entienden? Pero no los van a expulsar, porque los intereses son otros, los que tiene Josué y el pueblo. Y entonces razón por la que comenzaron entonces a perder, ¿qué? Su confianza en el poder de su Dios para vencer a sus enemigos. Salmo 20 del 6 al 8. Entonces, razón suficiente por la que tú y yo debemos más amar la voluntad de Dios aquí a Lisbeth que las cosas que tengan los enemigos, y que entonces creemos o hagamos alianza con ellos. Dios prohíbe tajantemente el capítulo 7 de Deuteronomio, de principio a fin, hacer alianzas con gente pagana, gente que no comparta tu misma fe. Porque si de por sí somos flacos en ella, ahora con la desayuda de otros, pues nos vamos al panteón con él. Entonces, pónganse abusados, no hay ningún provecho en una alianza que tengamos con ellos. Hay una hoja solamente para terminar. Tú tienes que mirarla después. Es la historia del Antiguo Testamento. Es decir, antes, en el año 2000, antes de Cristo, se habla que fueron tiempos pre-israelitas. Los tiempos de más abajo, abajo no lo dice, de Noé. Antes fueron de Adán. Todos estos, hasta el tiempo de Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿Sí? Desde Ur, de los caldeos, que sale Abraham, dirigido hacia Canaán, según el capítulo 11 y 12 de Génesis, cuando Dios lo llama, que salga de su tierra y de su parentela. Entonces, aquí está desarrollado desde el año 2000 al 1500. En el año 1500 aparece pues Moisés y Josué. ¿Ok? Del 1500 al 586, veanlo, es Israel mora en la tierra prometida. Entonces, en el año 1000 está aquí el reinado de Saúl, David y Salomón. En el año 931 hay una división del reino a la muerte de Salomón. Se divide en reino del norte y reino del sur. ¿Ok? Israel, el reino del norte, va a tener como profetas a Jonás el primero, Amós y Oseas.
a partir del año 800 aproximadamente, antes de Cristo. Estos tres van a comenzar a funcionar. Entonces, en el reino del norte. Después, en el año 722 antes de Cristo, Israel, el reino del norte, va a ser llevado a un exilio por parte del imperio asirio, cautiverio asirio, ahí dice. Después, en el 586, la hermana menor o la hermana de abajo, Judá, el reino del sur, también va a ser llevado al exilio, no por no haber aprendido la lección de la hermana mayor, Israel. Exilio de Judá o reino del sur hacia Babilonia. Después, en ese mismo tiempo fueron llevados el profeta Ezequiel y Daniel. En el 536 se levanta un nuevo imperio comandado por dos reinos, medos y persas, y se trata del rey Ciro, de quien ya se habla en Isaías 700 años de él, o 200 años, porque esto está en 536, en el 700 de Isaías ya se hablaba de el ungido de Jehová, un hombre que no pertenecía a Israel y sin embargo se le llamó así. Él hará todo lo que yo le mande hacer. Y entonces él manda de regreso al pueblo de Israel y les dice: construyanle casa a su Dios. Aquí están todas las cosas, cheques al portador, toda la madera y todo eso, todo lo que necesiten, y las piedras preciosas, mándenlas pedir por el camino, se las tienen que dar. Aquí hay cartas. Después, en el 536, pues sucedió esto. Entonces, aquí vienen nuevos profetas menores. Malaquías, Ageo y Zacarías son los últimos, antes de llegar al año 400 antes de Cristo, porque en el año 400, hasta el año 400, se termina de escribir el Antiguo Testamento. Todo lo demás del 400 al año 0 de nuestro Señor Jesucristo se le llamó un periodo de silencio. Es decir, Dios no habló, no hubo profeta entonces sobre la tierra, porque era el vocero, el profeta, de lo que Dios hablaba. No me pongan los ojos de borrego. Y en ese momento Dios se preparará para aparecer en escena a través de la vida de su Hijo, y entonces ahora sí el Emmanuel, 7:14 de Isaías, se va a mostrar. ¿Sí? No me pongan esos ojos de borrego. Aquí comienza el Antiguo Testamento. ¿Cuándo? Desde Adán. Estoy yéndome de abajo para arriba, desde abajo hasta el otro lado, de un lado a otro. Aquí comienza el Antiguo Testamento, se habla en el Génesis, Pentateuco, hasta el último libro, Deuteronomio, y luego después, aquí están otros profetas más para que tú conozcas en qué periodo más o menos y en qué reino fueron levantados. Abdías y Joel pertenecen al reino del norte, y eso sí, están antes que Jonás, Amós y Oseas. ¿Ya te diste cuenta? Por el año 800 les digo, y todos los demás ahí se fueron. Después Isaías por el año 700, si te das cuenta, antes del 722, ¿ya te diste cuenta? Sí. Isaías y Miqueas son de ese periodo. Y después Jeremías, Nahum, Sofonías y Habacuc. Estos se van a desarrollar con su ministerio profético en el sur, reino del sur. ¿Ya te diste cuenta del reino del sur? ¿Cómo se señala? Sí. Y los profetas que hay ahí. En el cautiverio va a fungir también la persona de Esdras, Nehemías y Esther. Acordémonos. Esdras encabeza el primer envío del regreso de los cautivos en Babilonia, 70 años cumplidos, los envían de regreso a su tierra. Esdras es uno de ellos, pero el primero es un sumo sacerdote, Josué. Y Esdras vendrá en el segundo para enseñarles nuevamente la lengua hebrea, porque allá se habla puro caldeo.
Y entonces los llevará a conocer a Dios y van a hasta llorar. Y Nehemías será aquel que sea enviado en el tercer envío, 445 a.C., para reedificar los muros que han sido desolados, destruidos por los babilonios hacía muchos años. Y entonces Esther es una mujer que está con una comunidad también cautiva, pero ahora en Persia, en ese tiempo. Y todo lo que ya conocemos de Esther y la película. Entonces aquí termina el Antiguo Testamento. Se le llama libros poéticos a los que siguen, los que vamos a ver. Ahorita estamos viendo libros históricos, ¿ok? Y luego vamos a ver libros poéticos. Son los Salmos, a partir de Job en adelante. Son 5 libros. Luego los profetas mayores y menores. Y entonces terminaremos el Antiguo Testamento de esta manera. El cuestionario a responder de esta cuarta clase y última de Josué. Cuestionario 1. Hablemos de la conquista de la tierra prometida. 1. Arábigo. Dios manda a Josué la repartición de la tierra. Capítulo 13 del libro de Josué. Tienes que leerlo para responder que el inciso A. En un mapa señalar la tierra que aún faltaba por conquistar. Dios les va a advertir esto, O sea, Josué y el pueblo no conquistaron toda la tierra. B. ¿Cuántas tribus se repartieron la heredad del lado occidental y cuántas del lado oriental de Canaán? C. ¿Quiénes heredaron por la tribu de Leví y por qué? Capítulo 13 y 14. 2. ¿Quiénes hicieron el reparto de la tierra? Capítulo 14. ¿Quiénes son los líderes en esa hora? 3. Hebrón fue asignada a Caleb. ¿Quién es Caleb? ¿Y cuál era su carácter? ¿Por qué razón le dieron esta tierra? ¿Y quiénes habitaban esta tierra? Valga la redundancia de tierra. 4. ¿Cuál es la promesa que hace el pueblo ante Josué? 5. ¿Por qué poseer es la palabra clave del libro de Josué? Poseer. Entonces, ponle un poco, respóndeme primero, tal cual te lo pido, porque la palabra de Dios tiene que pero mencióname un poco de tu opinión. Hay quienes me preguntan, me responden todo el versículo. No estoy preguntando el versículo, yo sé dónde se encuentra. Entonces respóndeme, ok, conforme el versículo, pero después dime tú, ¿por qué? ¿Por qué la palabra poseer? Esa está en el aire, esa no está en la Biblia. ¿Por qué es poseer lo que predomina en todo el libro de Josué? Entonces, que Dios les bendiga.